Damos comienzo a este seminario. En primer lugar, daros a todos la bienvenida al mismo. Se trata del seminario sobre la actividad de normalización en el ámbito geotécnico, organizado por UNE, la Asociación Española de Normalización. Obviamente, el objetivo de este evento, de este seminario, es despertar el interés por la participación del sector geotécnico, de todos los geotécnicos, en realidad, de las empresas, de los particulares, en las actividades de normalización en geotecnia. Y en ese sentido, bueno, pues aparte de como presidente del Comité 103, pues soy también el director del Laboratorio de Geotecnia del CEDES y no puedo dejar de hacer una mención a los inicios de esta actividad de normalización en geotecnia, que yo creo que hay que buscarlos precisamente en el laboratorio, con las normas llamadas así, NLT, normas de laboratorio de geotecnia, son ensayos de laboratorio geotécnicos. Y también querría comenzar con un recuerdo cariñoso a quien fue mi predecesor en la presidencia de este Comité 103 de ENOR, en geotecnia, el profesor Carlos Oteo, que también fue mi predecesor, predecesor mío en la dirección del laboratorio de geotecnia, y que realmente fue un gran impulsor de la actividad de normalización en los ensayos geotécnicos, tanto en su etapa en el CEDES como después en este Comité 103 de AENOR UNE. El seminario está muy concentrado, va a ser muy cortito, esperamos que sea en el entorno de 1 hora y media, por eso no me quiero alargar. Lo único que querría es comentaros su estructura. Está agrupado en un bloque de introducción y luego en otros 4 bloques más temáticos que se corresponden con los 4 subcomités que conforman el Comité 103. El subcomité 1 de ensayos geotécnicos, el subcomité 3 de ejecución de trabajos especiales, el subcomité 4 de Eurocódigo 7 proyecto geotécnico y el subcomité 5 de obras de tierra. Y bueno, por no extenderme más, que ya he ocupado mis 5 minutos, yo voy a hacer un poco de maestro de ceremonias en el seminario, así que voy a dar la palabra a continuación a Paloma García, que es la directora de normalización y grupos de interés de UNE. Y reitero lo comentado por Elena de por favor mantener los micrófonos apagados cuando no estemos interviniendo. Muchas gracias a todos. Gracias por tus palabras, Fernando, y gracias también a todos los asistentes. Bienvenidos al encuentro UNE de geotecnia. Por mi parte, bueno, pues a modo de apertura, no quiero dejar de compartir que las normas técnicas en geotecnia son indispensables para la buena ejecución de los trabajos geotécnicos con el objetivo de garantizar la seguridad de las obras y prevenir riesgos. Como saben, más del 40% de las normas del sector son de obligado cumplimiento, puede estar citadas en alguna reglamentación. En este sentido, desde UNE, como Asociación Española de Normalización, como organismo español de normalización, estamos orgullosos de ser un aliado natural de las administraciones públicas y un modelo ejemplar de colaboración público-privada a su disposición. También, bueno, como son conscientes, es un momento relevante, puesto que hay una elevada actividad en los comités europeos en el desarrollo de normas de geotecnia que pasan a sustituir a las normas nacionales. Es muy importante en este momento participar en estos comités europeos para defender la bondad de nuestras normas técnicas, los procedimientos de ejecución, influir y asegurar que se contemplan en las normas los intereses nacionales. El Comité Nacional tiene una participación muy activa tanto en los grupos europeos de normalización como en el desarrollo de normas nacionales. Es cierto que quizás sería conveniente una mayor presencia de empresas para poder considerar sus necesidades de forma más amplia. Entre todos trabajaremos en ello. Por mi parte, nada más. Creo que lo interesante del evento viene a continuación. Espero que la sesión les resulte atractiva. Y devuelvo la palabra a Fernando Pardo, que como saben es el presidente del Comité 103 y es el director del Laboratorio de Geotecnia y quien será, como ha dicho, quien dirija el encuentro. Cuando quieras, Fernando. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Paloma. Pues vamos a dar seguimiento al programa.
y va a intervenir ahora mismo Elena Gallo, gestora de proyectos de UNE, que es quien nos coordina en todas las actividades del 103, como muchos sabéis, y que va a presentar el informe Apoyo de la normalización a la geotecnia, que es el segundo objetivo de este seminario, no solamente llamar a la participación, sino presentar este informe que un poco resume lo que hemos venido haciendo en el seno de este comité. Así que cuando quieras, Elena. Muchas gracias. Buenos días a todos. Muchas gracias por participar en el encuentro UNE. Y bueno, mi presentación esta mañana es sobre el informe de apoyo de la normalización en el ámbito geotécnico que hemos desarrollado durante este año. Este informe lo vamos a hacer público a la semana que viene. Y en primer lugar, pues destaco tres puntos importantes que se ponen de manifiesto en él. El primero es la importante actividad normativa que se desarrolla en el ámbito de la ingeniería geotécnica a través de la elaboración de normativa nacional, de la participación en grupos de trabajo europeos e internacionales y de la elaboración de documentos que definen la postura nacional ante diferentes propuestas técnicas. La segunda, la relevancia de las normas como elemento de apoyo a las políticas públicas y a la reglamentación. Y la tercera, la necesidad de contar con la visión de todas las partes involucradas para el desarrollo de estos trabajos normativos. Este es el índice del informe. El informe será público, como digo, la semana que viene y todos al final de la presentación os indicaré cómo acceder a él. Hay una parte genérica donde se describe qué es la normalización, qué es el sector y cómo afecta la normalización en el sector, el cumplimiento a los ODS de la normalización en geotecnia y todo lo que tiene que ver con la reglamentación. La segunda parte del documento pues, explica cómo es el comité y cómo se estructura y qué trabajos se están haciendo, y al final del mismo pues hemos incluido unos anexos con las normas de geotecnia, la lista de normas de geotecnia y de los trabajos que actualmente se están abordando. Algunos datos sobre el comité, pues actualmente en el comité están participando 34 entidades, todas participan muy activamente en las actividades. Y en este pequeño gráfico, que no sé si se ve muy bien en la transparencia, está mostrándose cómo se reparte esta participación por tipo de entidad. Tenemos participación de algunos expertos independientes, de administraciones públicas, de asociaciones y colegios profesionales, de empresas y de centros de investigación y universidades. Y más o menos pues hay una participación equilibrada entre todos. El Comité Nacional, nuestro Comité Nacional 103 de Geotecnia, colabora de forma muy activa, como he dicho, con 3 comités en el ámbito europeo, que son el de ejecución de trabajos geotécnicos especiales, el de investigación y ensayos geotécnicos y el de obras de tierra. Y también colabora con un comité internacional, que es el Comité ISO de Geotecnia. E internamente, como ha explicado el presidente en su presentación anterior, se estructura en 4 subcomités. Uno de ensayos geotécnicos, uno de ejecución de trabajos especiales, uno de obras de tierra y uno que hace el seguimiento del Eurocódigo de proyecto geotécnico. Una característica muy importante de este comité es que tiene una altísima participación en comités internacionales. En esta tabla hemos recogido para cada uno de los comités internacionales y europeos que presentaba en la transparencia anterior los grupos de trabajo que hay actualmente activos, cada uno de ellos trabajando en sus líneas de normalización. Y está marcado con un tic aquellos grupos en los que tenemos al menos un experto nacional participando. Entonces, como veis, cubrimos una buena parte de la actividad que se desarrolla en los grupos internacionales. Otro punto crítico de este sector, pues lo importante que es la normalización en la reglamentación del sector. Tenemos
más o menos el 44% de las normas están citadas en al menos un reglamento. Este es un punto de los que se analizan también en el informe. Aquí tenéis los 4 reglamentos que afectan al sector geotécnico, que son el PG3, la instrucción para el proyecto de construcción de obras ferroviarias, el pliego de prescripciones técnicas generales en materia ferroviaria y el código técnico de la edificación. Y además, en este pequeño análisis que hemos desarrollado, hemos añadido también la ROM 05, que aunque no es una reglamentación, sí es un marco de referencia importante en el ámbito de la ingeniería marítima y portuaria. Lo que hemos hecho al final del documento es incluir un anexo donde se listan todas las normas vigentes y citadas en legislación, repartidas en los 3 ámbitos de trabajo que hay en el comité: normas de ensayo geotécnico, ejecución de trabajos especiales y obras de tierra. Y hemos marcado en cada una las que están citadas en alguna reglamentación y en qué reglamentación están citadas. Ah, coño, sí que está a la derecha, ¿no? El informe, como digo, va a ser público la semana que viene. Podréis descargarlo a través de nuestra web. Aquí tenéis el enlace, une.org, para descargar el documento. Tendríais que entrar en la pestaña de la asociación y ahí entrar en la sala de información. Una vez dentro de esta sala de información hay un área que se llama informes sectoriales, donde os pongo este pantallazo porque, aunque hoy estamos trabajando en la presentación de este informe de geotecnia, yo creo que es muy recomendable dar un vistazo a todos los informes que tiene UNE publicados, que son bastantes, porque muy probablemente haya algún otro que también os pueda ser de interés. Y bueno, aquí podéis descargar todos los que necesitéis libremente. Lo siguiente que quería explicaros es animaros a participar en el comité. Por una parte, para el comité es importante que se recojan todas las sensibilidades y todo el conocimiento que podamos tener. Todo vendrá bien para mejorar el trabajo. Pero también creo que es importante para vosotros, para las personas que quieren participar en esta actividad. Y aquí cito algunos puntos importantes. Por una parte, participar en estas actividades de normalización os permite adquirir conocimiento detallado de las normas y de las normas que están en desarrollo. Y, por lo tanto, os permite anticiparos a las necesidades y tendencias de futuro. Se puede influir en el contenido de las normas durante su desarrollo y así garantizar que las necesidades específicas de cada uno se tienen en cuenta. Participar en estos grupos permite establecer contactos con otras partes interesadas, con expertos, con reguladores, tanto a nivel nacional como a nivel europeo. Y además es una fuente de información muy relevante, de mucho valor para los procesos de vigilancia tecnológica y de inteligencia competitiva que se puedan desarrollar internamente en cada entidad. ¿Cómo se puede participar? Pues una vía de participación es revisando y emitiendo comentarios a los proyectos que están en información pública. UNE tiene obligación de poner en vista pública todas las normas una vez finalizadas antes de su publicación. Para eso se dispone de una herramienta que está disponible en nuestra web y que es de acceso libre también. Para poder participar en este proceso de revisión y emisión de comentarios tendrían que registrarse en el enlace de la herramienta que está aquí recogido, y en este registro se deben seleccionar las áreas de interés, las áreas tecnológicas de interés. Una vez que estamos registrados, cada vez que se incluya un proyecto que coincide con nuestros intereses, recibiremos una notificación. Aquí, esto es un pantallazo de mi acceso. Aparecen listados los proyectos que en el momento están en información pública, y a través de este enlace de detalles del proyecto podría acceder a todo el contenido de la norma y remitir comentarios al mismo.
La segunda forma de participar pues, es incorporarse al comité. Para ello, pues simplemente hay que solicitar la participación a través del correo electrónico. Aquí está mi correo. Y simplemente, pues a través de un correo electrónico, solicitar el interés en participar. ¿Qué se puede hacer cuando uno participa en el comité? Pues yo he puesto las 3 actividades que desarrollamos de forma habitual. La primera es participar en la redacción de normas nacionales. He incluido 2 ejemplos de 2 normas de... Micrófono. Perdón, es que se había perdido la... No sé dónde me había quedado. Perdón. En la segunda forma de participación. Ah, vale. O sea que ya estaba acabando, menos mal. A ver, un momento que abro de nuevo el documento. A ver. Perdón. A ver, aquí. Un momento, por favor. Aquí. Vale. Comparto y acabo rápidamente. La segunda forma de participación, como decía, era uniéndose al Comité Nacional. Para ello, lo único que necesitáis es remitirme un comentario a mi dirección de correo solicitando vuestra participación. Y aquí, bueno, las actividades que habitualmente se desarrollan es la redacción de normas nacionales. Incluyo 2 ejemplos de 2 normas de ensayo que sobre las que hemos trabajado este año y se han editado la versión revisada de 2021. La segunda opción es colaborar en los comentarios que se envían a documentos europeos o documentos ISO en desarrollo. Y la tercera opción es participar como experto en la redacción de normas internacionales. Igual, pongo 2 ejemplos, uno de una norma de obras de tierra y otra de una norma de trabajos geotécnicos especiales que actualmente están en desarrollo y sobre las que están trabajando directamente expertos nacionales que se han incorporado a estos grupos. En el segundo caso, bueno, en el primer caso participan en la redacción de normas nacionales todos los expertos que tengan interés en la temática sin ningún problema. En el segundo caso, en cuanto a los comentarios, estos comentarios se envían en momentos predefinidos durante el proceso de elaboración de un documento normativo europeo o internacional. Los envía UNE como entidad de normalización nacional, pero realmente lo que envía UNE es vuestras aportaciones consensuadas entre todos los expertos. Se consensúa la respuesta que ha de darse y se remite. Y en el tercer caso, pues uno puede postularse como experto para trabajar en un grupo de trabajo que considere de interés y lo único que hace es proponer su participación al Comité Nacional y el Comité Nacional le acredita como experto, como representante de nuestro comité en este grupo. Y nada más, con esto yo acabo mi presentación, ya siento el problema que hemos tenido. Os dejo mi contacto, si tenéis alguna pregunta, queréis más información, alguna duda o lo que necesitéis, pues me podéis contactar cuando necesitéis. Muchas gracias. Muchas gracias, Elena. En relación con preguntas, yo creo que también a lo largo del seminario se pueden ir haciendo preguntas a través del chat, porque tiempo para preguntas pues no, realmente no hemos reservado, no sé si al final habrá, pero esa es una forma factible. Entonces pasamos sin más dilación al primero de los grupos temáticos que refería, relativo a los trabajos del subcomité 1 de ensayos geotécnicos, con la intervención de Mauro Muñiz, que es coordinador del Programa Técnico-Científico del Laboratorio de Geotecnia del CEDES y que nos va a presentar una ponencia sobre la evolución e importancia de las normas de ensayo. Mauro, cuando quieras. Fernando, a ver, no sé si tengo ya permiso para compartir pantalla. Yo creo que sí, Mauro.
Yo creo que sí. Vale, a ver, un segundo. Ahora, no sé si estáis viendo Sí, 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 pantalla. sí. Vale, Sí. perfecto. Vale, pues hoy a mí me toca hablar sobre las normas de ensayo, sobre evolución, y me centraré principalmente en la parte de ensayos de laboratorio, que es una de las partes que trata en su comité 1. Y bueno, empezaré, a ver si funciona esto. Ahí. Empezaré un poco pues, por la evolución, ya un poco comentó Fernando cómo la normalización en geotecnia empezó, sus primeros pasos los dio en el año 58 con el encargo del Ministerio de Obras Públicas al Laboratorio del Transporte y Mecánica del Suelo de empezar esa labor de normalización, comenzando con lo que llamaron las normas NLT, normas de laboratorio del transporte. Este laboratorio del transporte posteriormente se denominó Laboratorio José Luis Escario y hoy en día está en las labores repartidas entre el Laboratorio de Geotecnia del CEDES y el Centro de Estudios del Transporte. Estas normas cubrían todo el ámbito geotécnico y de carreteras, se estuvieron publicando hasta el año 1998. Creo que hasta el año 2000 se publicó alguna norma de firmes. Y bueno, estas son todas las normas que se publicaron relativas a mecánica de suelos, a geotecnia, desde el año 58 hasta sus últimas versiones. Como pueden ver, son normas que se fueron actualizando repetidamente a lo largo de los años, según iba avanzando la técnica, y que bueno, consistían principalmente en traducciones de normas internacionales y aportaciones de la forma de trabajar que se tenía en España en estos años. Eran unas normas principalmente hechas por el organismo, el CEDES en aquel momento. La segunda la gran modificación de estas normas, la segunda generación viene con la creación de AENOR en el año 86 y posteriormente la creación del Comité Técnico Nacional 103, en el cual seguimos participando hoy día, en 1989. Este comité se encargó de toda la normativa relativa a geotecnia. También se creó el Comité 41, que es el que se encargaba de firmes. Entonces, estas labores que se realizaban con las normas del laboratorio de transporte se dividió en estos dos comités. En 1993 comienzan a publicarse las primeras normas UNE relativas a geotecnia. Y bueno, esta es una lista de las principales normas relativas a ensayos de laboratorio que se crearon en estos años. Estas son las últimas versiones, todas ellas se fueron modificando y actualizando con el paso de los tiempos. Y iban incorporándose nuevas normativas a la vez que aparecían nuevas metodologías de ensayo y nuevos procedimientos. Estas normas, todas las que comienzan con los números 103 relativas al Comité Técnico Nacional, alguna de ellas sigue todavía en vigor. ¿Vale? A partir de los años 2000, de la primera década del milenio, la función del Comité Técnico Nacional evoluciona hacia la internacionalización, con una participación muy importante de los comités ISO y comités europeo, comité CEN, y a partir con ese trabajo surge un gran bloque de normas en todo tipo de trabajos geotécnicos, pero en los ensayos de laboratorio principalmente, que son el paquete de normas UNE ISO 17892. ¿Vale? Estas normas cubren gran parte de los principales ensayos geotécnicos de laboratorio y han venido a reemplazar en gran medida a las normas UNE 103 que teníamos hasta entonces.
Como ven, todavía hay muchas normas españolas, normas UNE, todavía no internacionales, que no han sido sobrepasadas por normas EN ni normas ISO y que a día de hoy siguen desarrollándose dentro del comité. Con este paso a la internalización de las normas se ha supuesto una gran evolución en muchos casos por la incorporación del conocimiento, ya no solo de todos los expertos nacionales y que trabajaban en España, sino con la incorporación de metodologías y de conocimientos de cualquier otra parte de Europa y del mundo. Respecto a la forma que teníamos de trabajar hasta ahora, las normas han supuesto, pues al adoptar estas metodologías y tener que llegar a un consenso con los expertos de otros países, han supuesto ciertos cambios en nuestras metodologías habituales. Aquí voy a destacar algunos simplemente a modo de ejemplo. No es una lista muy pormenorizada, pero yo creo que puede ser interesante para luego ver un poco la importancia que tiene la participación en estos comités. Por ejemplo, en las normas de granometría, que es una de las más básicas que podemos hacer en los ensayos, pues hay cambios como la incorporación de tamices por debajo del 0,08 que usábamos hasta ahora, algo de la cantidad, de la forma que se tiene que contabilizar la cantidad mínima de muestra para hacer ensayos y alguna modificación en los ensayos de granometría por sedimentación respecto al tipo de agentes dispersantes o algo en las medidas de tiempo. En cuanto a la norma de la deformabilidad de suelos por edómetro, la medida de edómetros por carga incremental, pues no hay grandes cambios, se pasa en vez de 6 escalones de carga, la norma recomienda 7. En cuanto a los ensayos de compresión triaxial, pues bueno, hay cambios respecto al tamaño máximo de partícula que se puede ensayar en función del diámetro de muestra y contempla avances técnicos como son las consolidaciones anisótropas en las muestras y diferentes rampas y diferentes trayectorias de tensiones que no incorporaba o que no venían incorporadas en las normas UNE anteriores. Alguna cosa también respecto a qué parámetros deben darse en los informes de ensayo, pero no hay cambios drásticos en ningún caso. Lo mismo pasa con el ensayo de corte directo, por ejemplo, en el cual el principal cambio es la incorporación a esta norma de un ensayo que no teníamos normalizado en España, como era el ensayo de corte anular, y casi siempre que hacíamos este tipo de ensayos en España lo referíamos a normas extranjeras, como era la British Standard, con los problemas que conlleva esto de traducciones y de, digamos, poco amparo por parte de comités de normalización españolas. Y luego el resto de cambios, pues como pueden ver, son relativamente pequeños. Lo mismo ocurre con los ensayos de permeabilidad, que el principal cambio es la incorporación de una metodología de ensayo, como es la de la realización de ensayos en equipo triaxial, que no se contemplaba en la norma de permeabilidad de España, que también utilizábamos normativa o British Standard o ASTM para estos ensayos. A partir de ahora, con la publicación de las normas UNE ISO, desde su publicación ya estamos, digamos, amparados por una normativa española de ensayos. Otro ensayo muy habitual, y digamos que posiblemente después de la granometría el más habitual en cualquier laboratorio, que es el ensayo de los límites de Atterberg, incorpora un cambio principal muy importante, que es el recomendar la metodología del ensayo de caída de cono como metodología preferida para la determinación del límite líquido. Y a partir de ahí, bueno, pues pequeñas variaciones respecto a las dimensiones de la cuchara de Casagrande y en la eliminación de la curva A como referencia para la determinación del límite. Estos, como ven, en todos estos ensayos, los cambios han sido pequeños, han sido sutiles
y no han afectado en gran medida a la forma de trabajar en España, haciendo que no tengamos que cambiar ni nuestras metodologías ni gran parte de nuestros equipos de laboratorio. Y esto se ha conseguido de manera clara por la participación de expertos españoles en los comités internacionales. El hacer cierta presión para que los métodos de trabajar en España hayan sido recogidos y contemplados en estas normas. En este último caso, que es el del límite líquido, es de destacar, puesto que gran parte de los miembros de los comités internacionales querían directamente eliminar el método de cuchara casa grande para la determinación del límite líquido, y finalmente se consiguió que fuera y quedara recogido en la norma, de manera que no tuviéramos que cambiar en España una metodología de trabajo que lleva muchos años y que está claramente validada en nuestro trabajo habitual. Hay otras normas que se siguen trabajando actualmente en los comités internacionales, como son los de hinchamiento y colapso con equipo edométrico, que estamos pues, haciendo que también la forma que tenemos de trabajar en España, que no es igual a la de otros países, sea recogida también por estas normas y avalado, digamos, por una norma europea, y no nos haga cambiar toda nuestra forma de trabajar, siempre que nuestra forma de trabajar sea una forma de trabajar correcta como está siendo hasta ahora. También en el comité y con la participación en los comités internacionales hemos realizado recientemente estas 3 normas que pueden ver aquí, que son las normas relativas a degradabilidad, fragmentabilidad y a la medida del valor de azul de metileno para materiales principalmente de movimientos de tierras. Y también en estas 3 normas la participación de expertos españoles en estos comités internacionales ha permitido que la metodología de ensayo y la forma de trabajar en España se incorporara en estas normas, ¿vale? Principalmente tanto los ensayos de degradabilidad y de fragmentabilidad siendo base como principal para la redacción de estas normas internacionales las normativas españolas. En normativa de ensayos químicos de geotecnia también está participando activamente en la creación de normas europeas y normas internacionales. Y bueno, aquí destacamos, por ejemplo, la pérdida por calcinación, que está hoy día en desarrollo, o la propuesta de una norma técnica con el método de determinación de materia orgánica por el método de permanganato potásico, que se está intentando incorporar la forma de trabajar que había en España a normas internacionales, siendo diferente a la de otros países. Lo mismo con la norma de la determinación de contenido en carbonatos, que fue una norma que recientemente, una de las últimas que se ha publicado del Comité 103 a nivel nacional, y que estamos intentando que esta nueva actualización que hemos hecho en la normativa española se incorpore también a normativa internacional. Como último, pues bueno, trabajos pendientes que nos falta tanto en el Comité Nacional como sobre todo en los niveles los internacionales, que es la normalización de los ensayos de laboratorio de mecánica de rocas, que son unos ensayos que a nivel de comités nacionales estaban divididos en varios comités, tanto en la geotecnia como en el de áridos como en el de minería, y que es un trabajo que esperamos poder afrontar en los próximos años en los comités internacionales. Pues nada más por mi parte, muchas gracias. Muchas gracias, Mauro. Vamos a pasar rápidamente a la siguiente intervención, a la de Ángel Juanco, consejero presidente de la sección técnica de medio ambiente en el Consejo de Obras Públicas del MITMA y presidente del subcomité 1 de ensayos geotécnicos de este comité 103. Su intervención tiene el título Normativa en el ámbito de los ensayos geotécnicos. Cuando quieras. Sí, buenos días y muchas gracias, Fernando. Quisiera empezar esta presentación trazando un mapa de las normas en el ámbito de los ensayos geotécnicos, que es el ámbito del subcomité 1 del comité 103 en el momento actual. En esta diapositiva he puesto el nombre de todas las normas de ensayos geotécnicos vigentes, más algunas que están tachadas porque han sido anuladas. Y en las líneas de trazos rojos he querido englobar los 3 ámbitos en los que se elaboran
y se revisan las normas correspondientes al subcomité 1. En primer lugar, las normas nacionales, que son las normas UNE, que en su nombre no tienen las iniciales EN o ISO, que son normas de aplicación para nuestro país y elaboradas por el propio subcomité 1, bueno, como ha descrito Mauro. Estas normas tradicionalmente se dividen entre las normas de ensayo de laboratorio y las normas de ensayo de campo. Las normas que están en estos grupos con el nombre tachado son aquellas que han sido anuladas al ser reemplazadas por una norma internacional con el mismo objeto. Cuando se aprueba una norma internacional que tiene el objeto de una norma nacional, la norma nacional tiene que ser anulada por las obligaciones que tiene España al pertenecer a estos comités, a estos organismos internacionales. Con lo cual, pues bueno, es muy importante el seguimiento del desarrollo de las normas internacionales. Bueno, este campo de la norma nacional es desde la parte superior a la izquierda y el otro campo principal a la derecha del anterior es el campo de los comités técnicos de normalización de ISO, que es el TC 182 de geotecnia, y de CEN, el TC 341 investigación y ensayos geotécnicos. Estos comités trabajan juntos mediante el Acuerdo de Viena, de forma que las normas que elabora un grupo de trabajo de uno de los comités se someten a votación en los dos organismos de normalización y cuando se aprueban en ambos se convierten en una norma de cada uno de ellos, que en el caso de las normas europeas tiene la denominación EN-ISO y que cuando se transponen se adaptan a la normativa española tienen la denominación UNE-EN-ISO. Con lo cual, todas estas normas que son de aplicación en España vienen originadas por los organismos de normalización internacionales. En el mapa este que he puesto aquí, he dividido en grupos los tipos de normas y los campos, y en el campo internacional tiene más campos que los tradicionales, que la normativa española, porque abarcan los ensayos geotécnicos desde una perspectiva más amplia, englobando campos en los que no teníamos normativa. Bueno, los nuevos campos de normativa tenemos arriba las normas de identificación, descripción y clasificación de suelos y rocas. Es una segunda versión, la de 2019, y que ha mejorado bastante las que había anteriormente. Las normas de toma de muestras y mediciones piezométricas, las normas de ensayos hidrogeológicos, las normas de geotermia, las normas de ensayo de estructuras geotécnicas y las normas de auscultación geotécnica. Todos estos campos se desarrollan en distintos grupos de ISO, de los que luego vamos a hacer como una fotografía a modo instantánea para ver qué es lo que están haciendo ahora mismo. Y luego, por último, hay un tercer ámbito de normalización que está empezando en comparación con los anteriores, que es el Comité de Normalización CEN 396 de Obras de Tierra, que está empezando a producir las normas de ensayo que detectaron que no existían en la normativa internacional, en el que está participando activamente España, como ha contado antes Mauro, con las normas en desarrollo que ha comentado, porque además es que muchas de estas normas se van a basar en algunas de las que tenemos nosotros actualmente, por ejemplo, las de tipo químico, muy importantes, las de comportamiento con el agua y las de degradación de suelos y rocas, donde tenemos una experiencia nacional muy significativa y son normas que no tienen equivalencia en muchos países, en el ámbito de CEN, que es donde se están desarrollando, y el nuestro lo está desarrollando junto con otros países y bueno, ahí vamos a tener un papel muy activo, como ya se ha contado antes Mauro. Bueno, pasamos, esta diapositiva es un resumen de lo que es el Comité TC 182 de ISO, que es donde ahora se radican los grupos de trabajo que están activos elaborando normativa en el marco del Convenio de Viena. Y por este marco, respecto a lo que elaboran estos grupos, en el CEN 341 simplemente se somete a votación las distintas propuestas de norma. La secretaría la lleva la British Standard Institution, el secretario es Stephen Reed y la chairperson John Powell. Hasta el año que ponen hasta 2023, cuando se vuelve a votar una nueva secretaría. Los grupos de trabajo que están activos son el de auscultación, el de toma de muestras,
el del molinete, aunque este hacía únicamente una norma que ya la ha terminado, por lo que está en vía de disolverse, el de ensayos de penetración, el de ensayos de expansión en sondeos, los ensayos geofísicos con 2 grupos distintos que luego veremos, los ensayos de estructuras y los ensayos de laboratorio de suelos, que prácticamente han terminado su serie de normas, que es la que ha comentado Mauro, y ahora está trabajando en correcciones de alguna de las normas. Los contactos con otros comités de normalización con los que podría haber superposiciones o solapes son con los de minería, de instrumentos de topografía y geodésicos, de calidad de suelo y de infraestructuras. No tiene una liaison con el 396 porque el ámbito es distinto, que está en CEN y este es ISO. Bueno, vamos a repasar ahora brevemente cada grupo de trabajo activo. En primer lugar, el grupo de trabajo 2, que es el que está desarrollando la serie de normas de auscultación. Las normas que están actualmente en elaboración son la parte 7 y la parte 8, que se refieren a medidas de deformaciones y a células de carga para medidas de fuerzas. En la derecha, sombreado, está un extracto del informe que presentó el convenor de grupo al plenario del Comité 182, donde menciona otras normas que también se está previendo elaborar en el grupo de trabajo. El grupo de trabajo 4, de perforación, toma de muestras y medidas piezométricas, que ha elaborado distintas normas, como por ejemplo las de medida de agua subterránea, tiene en elaboración unos proyectos que quiero comentar un poco porque podrían haber tenido bastante repercusión en el sector. Por ejemplo, las normas que está elaborando, que ahora son especificaciones técnicas en lugar de norma, de criterios de cualificación y evaluación, tanto de los técnicos que ejecutan los sondeos y los que lo dirigen, como los responsables de los trabajos y las empresas. Estos proyectos, que se tramitaron inicialmente como normas, fueron rechazados en las votaciones tanto de ISO como de CEN, que por lo que ahora se han convertido en, se están desarrollando como especificaciones técnicas donde no van a tener tanta obligatoriedad como tendrían siendo normas, pero bueno, van a estar allí como referencia y es un tema, bueno, que interesa al sector porque podría llegar a introducir criterios para cualificar o para evaluar a las empresas y a los operarios. Luego, la norma 22.475, que data de 2010, está en revisión, por eso la tengo subrayada ahí en amarillo. Es una norma muy importante porque clasifica, según el método de toma de muestras, el tipo de muestras que se obtiene, principalmente por el grado de alteración de la muestra, y en función de ello el tipo de ensayo de laboratorio que se puede realizar. Las tablas que presentaba el proyecto de norma, adaptadas a las clases de muestra, están adaptadas a la clasificación de los eurocódigos, eran más restrictivas que las de la norma vigente de 2010 y fue rechazada en la votación de ISO, aunque la votación de CEN se aceptó. Entonces, la propuesta que ha decidido el grupo de trabajo, que está ahí en la parte sombreada de lo que ha presentado al plenario, es que van a cambiar esas tablas a un anejo informativo donde ya no es tan estricta la exigencia. Otros grupos de trabajo son el 7, de ensayo de penetración, que está trabajando ahora en la revisión de la parte 1, y el 8, de ensayos de expansiones sondeos. Otros grupos activos que han empezado recientemente su actividad son los relacionados con las técnicas de geofísica. Hay 2 grupos. El 9 se ha constituido para desarrollar el ensayo microtremor que ha propuesto Japón, y el 12 es un grupo más ambicioso porque quiere desarrollar una serie de normas de geofísica y ha empezado por realizar unas encuestas sobre las necesidades de normalización en este campo. El grupo de trabajo 11 es el de ensayos de estructuras geotécnicas. Y bueno, finalmente volver a mencionar los comités técnicos de normalización CEN, el 341, que ahora mismo no tiene grupos de trabajo activos, pero el 396, que sí está muy activo y bueno, como os hemos contado, ha contado antes Mauro. Y bueno, esto es todo. Muchas gracias por vuestra atención. Muchas gracias, Ángel.
Pasamos enseguida al siguiente bloque de presentaciones correspondiente a la ejecución de trabajos especiales, con la primera presentación a cargo de Gustavo Armijo, coordinador del Comité Técnico de AETES, Asociación de Empresas de la Tecnología del Suelo y del Subsuelo, y nos va a hablar de los principales desarrollos en el área de los trabajos geotécnicos especiales. Sí, Gustavo. Gracias Fernando. Voy a tratar de compartir mi pantalla con vosotros, a ver si funciona. Perdonad, aquí estoy. Decidme por favor si la veis a la pantalla. De momento no, Gustavo. Pues no sé qué problema hay, perdonadme. Voy a ver porque estoy en el modo compartir pantalla. No sé cuál puede ser el problema. No la veis. Ahora la vemos. Sí, había algún problema. Bueno, entonces la voy a poner en modo presentación. Sí, la veis bien, ¿no? ¿Me oís? Sí, la vemos, Gustavo. Sí, bueno, perdonad todos estos fallos. Como ha comentado Fernando, voy a hablar de los trabajos geotécnicos especiales y las normas que hay en este campo. Como ha dicho Fernando, soy el coordinador del Comité Técnico de AETES, de la Asociación Española de Empresas de Tecnología del Suelo y del Subsuelo. Mi compañero Eduardo Manzano va a hacer la presentación siguiente sobre el punto de vista de las empresas de geotecnia. Y aquí podéis ver brevemente los miembros afiliados de AETES, las 5 empresas que aparecen arriba, y los miembros asociados, intentando abarcar todo el campo de los trabajos geotécnicos especiales. Ahora, yendo ya al tema en sí, estos principales desarrollos los he agrupado en 3 categorías: las normas publicadas, las normas en elaboración y los nuevos grupos de trabajo propuestos. Hemos pensado, antes de hablar de las normas en sí, que conviene agrupar los trabajos geotécnicos especiales. Entonces nosotros consideramos, desde el punto de vista de AETES, 3 categorías: las cimentaciones profundas, o sea, pilotes, los elementos de contención y sostenimiento, pantallas, tablestacas, anclajes, soil nailing y relleno reforzado. Y en la tercera categoría, las técnicas de tratamiento, mejora y refuerzo del terreno. Y allí encontramos los drenes verticales, la vibroflotación y columnas de grava, las inyecciones, el jet grouting y el soil mixing. Vamos ahora a las normas en cada una de las categorías. Aquí tenemos en primer lugar en esta pantalla las cimentaciones profundas. Y las normas que hay allí comprenden que hay en este tema las 2 categorías principales de pilotes. En primer lugar, los pilotes de desplazamiento y también los pilotes perforados. Y dentro de esta categoría también los micropilotes. Normalmente las normas se revisan cada 5 años, se somete a un proceso de votación y se decide si se revisan o no. Si se decide revisarlas, se crea un grupo de trabajo específico. Esta pantalla con esta tabla suministrada por AENOR, en las normas donde aparece esta expresión confirmada en 2021, significa que está aprobado ya y se inicia el proceso de revisión con un grupo de trabajo específico, como es el caso de los pilotes de desplazamiento y los micropilotes. En la otra categoría encontramos dentro de las normas publicadas las relativas a elementos de contención y sostenimiento. Aparecen aquí las tablestacas. Esta norma, veremos más adelante que actualmente hay un grupo de trabajo modificándola, cambiándola. La norma de relleno reforzado, la norma de soil nailing, traducido como claveteado de suelo, aunque no es muy común, cuya revisión fue confirmada en 2021.
Por otro lado, la norma de anclajes y la norma de muros pantalla. O sea, básicamente estas son las normas que hay en esta categoría de elementos de contención y sostenimiento. En el tercer grupo encontramos las técnicas de tratamiento, mejora y refuerzo del terreno. Las agrupamos así porque, sobre todo en los países anglosajones, diferencian las tres categorías, aunque nosotros solemos utilizar todos estos términos como sinónimos. En primer lugar, encontramos aquí arriba la norma de drenaje vertical, básicamente los drenes prefabricados, hincados, la norma de inyecciones de reciente publicación, incluso está la versión traducida, una norma que sustituye la anterior y la ha ampliado y mejorado en todos los sentidos. Incluye allí todos los tipos de inyecciones, impregnación, fracturación, inyecciones de compactación y la fracturación con su variante de inyección de compensación. A continuación vemos la norma de jet grouting, que fue revisada en 2019 para incluir todos los tipos de jet, incluidas las nuevas variantes de alta energía. Tenemos también la norma de mezclado profundo, con una traducción que en realidad se utiliza mucho más el término en inglés, el Deep Soil Mixing. Y por último, la norma de tratamiento del terreno mediante vibración en profundidad. Esto significa columnas de grava y vibroflotación, dependiendo básicamente el contenido de finos del terreno. Pasamos ahora al otro apartado del temario, las normas en elaboración. Actualmente se está trabajando en la norma de tabletacas, muros mixtos, muros de alta inercia. Esta norma, como se puede ver aquí a la derecha, inicialmente se pensaba publicarla en noviembre de 2021. Sin embargo, dada la cantidad de comentarios que fueron aportados, se pidió posponerlo al proceso 9 meses y está previsto el voto formal en diciembre de este año, el 16 de diciembre. En relación con los grupos de trabajo propuestos, se puede ver en Google todos los grupos de trabajo que forman parte de este comité TC 288. En particular, ahora mismo van a empezar su actividad porque fueron confirmadas para revisión las normas de soil nailing y la de pilotes de desplazamiento, también llamados pilotes prefabricados, pilotes hincados. Ambas fueron confirmadas en 2021. El problema es que los dos grupos de trabajo todavía no encuentran el coordinador, no hay coordinador todavía. Y también se está trabajando el grupo de trabajo 25 que cubre las pantallas y los pilotes excavados. Vemos aquí, si estáis familiarizados con estos temas, que, por ejemplo, no hay una norma de congelación del terreno, hay un grupo de trabajo, el grupo 20, pero todavía no ha concluido su tarea. Y faltan algunas normas de tratamiento todavía del terreno, como por ejemplo la compactación dinámica y algún otro tratamiento existente. Aquí termino, le voy a hacer el paso a mi compañero Eduardo Manzano y muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Gustavo. Entonces tiene la palabra Eduardo Manzano, que va a hablarnos del punto de vista de las empresas geotécnicas. Él es vocal en el Comité Técnico de AETES. Gracias, Fernando. Buenos días a todos. Paso a compartir mi pantalla y a empezar un poco con mi exposición en relación a cuál es ese punto de vista un poco más de opinión, pero bueno, referente a las empresas que formamos parte de AETES.
Como ya ha introducido mi compañero Gustavo, pues bueno, en AETES nos aglutinamos las empresas de la tecnología del suelo y del subsuelo, y quería iniciar un poco esta exposición, breve exposición, con un comentario sobre la importancia de ese asociacionismo, esa capacidad que a través de las asociaciones pues, podemos tener más peso en las decisiones y, por lo tanto, en los contenidos de este tipo de normas de ejecución de trabajos geotécnicos especiales. Y es así, en este caso, nosotros pues hemos crecido hace muy poquito tiempo con la incorporación de nuevos miembros asociados, precisamente para poder tener más influencia en los intereses de las empresas de este sector. Ese punto de vista he querido centrarlo o resumirlo en unos cuantos puntos. Primero, en esa diferenciación entre si las normas de ejecución de trabajos geotécnicos especiales deben o no ser obligatorias, la importancia de su uso, por supuesto, cuán importante es su visibilidad y su divulgación y conocimiento en el mundo de la geotecnia y de las cimentaciones especiales. ¿Qué ventajas apreciamos y qué inconvenientes podemos encontrar en el uso de esas normas? Y muy por encima alguna posible mejora que barajamos dentro del comité técnico. Sobre esa potestatividad, ya nos va a hablar después Álvaro Parrilla sobre esas diferencias entre normalización y reglamentación. Per se, las normas de geotecnia, de ejecución de trabajos geotécnicos especiales, no son de obligado cumplimiento, no son prescriptivas. Es decir, que su uso es potestativo, salvo que su exigencia se incluya en los reglamentos. Como ha mencionado Elena en los comienzos, un porcentaje muy elevado de las normas de geotecnia aparecen mencionadas dentro de reglamentos y, por lo tanto, pasan a ser tan de obligado cumplimiento como son esos reglamentos. También es importante, a efectos de nuestro desempeño profesional, que las normas, no siendo prescriptivas, sí pueden convertirse en tales si figuran en los documentos contractuales de los proyectos, que es un mecanismo por el cual muchas veces, no siendo obligatorias, a efecto de la praxis sí lo son, porque en los contratos de nuestras obras así se especifica. Aunque no sea de forma obligatoria, digamos, bien por la vía reglamentaria o bien por esta otra vía contractual, siempre es preciso que se conozca la existencia y el contenido de estas normas. Ahí es donde es importante esa visibilidad y su divulgación, y que se comprendan las ventajas de su uso y su aplicación. Nosotros, como empresas especializadas en estas tecnologías, las usamos y las aplicamos, aunque no sean per se obligatorias. Luego veremos alguna desventaja al respecto. Y consideramos que sí deberían cumplirse en gran medida y, en todo caso, justificar el por qué no cumplirla. Es decir, el por qué desviarse de esa praxis que está contenida en el texto de estas normas. Sobre la importancia de su uso, las normas de ejecución son un marco referencial contrastado nacional e internacionalmente. A día de hoy son normas UNE-EN que, como estamos viendo, se redactan, se validan y se aprueban en el contexto de UNE, pero también de los comités técnicos de normalización europeos, y, por lo tanto, aglutinan el conocimiento sobre esas disciplinas de todas las empresas que operamos en Europa. Y su contraste, al final, también está muy validado por todos los protocolos y fases que estamos viendo que están detrás de la aprobación de las normas, desde su redacción hasta las fases de información pública y la incorporación de comentarios y opiniones de cualquier interesado en manifestarlas. Por lo tanto, son la mejor guía para no pasar por alto ninguno de esos condicionantes de ejecución. Incluyen dentro de su índice y de los temas que tratan su campo de aplicación, qué otras normas pueden consultarse y están vinculadas con las de ejecución, los términos habituales. Es importante usar un lenguaje común a la hora de hacer trabajos de una misma disciplina. ¿Qué información es necesaria? La información geotécnica que la rodea, y algunos comentarios en relación a los materiales y productos que se utilizan en estos elementos de trabajos geotécnicos especiales. Algunas consideraciones relativas al diseño. Siempre es importante
porque a veces hay conflictos. Las normas de ejecución son normas de ejecución, no establecen cómo se deben diseñar esos elementos, sino cómo deben construirse. Sí, obviamente entran en los aspectos de ejecución, el del cómo se ejecutan y qué tolerancias, aspectos que sí están más vinculados con la puesta en el lugar de este tipo de elementos. Y, por supuesto, su seguimiento, tipología de ensayos y demás. Es decir, son normas que establecen unas reglas del juego, el cómo se deben hacer esos trabajos y en ocasiones el cómo, el no. Es decir, advierten sobre cosas que no es conveniente realizar porque puede tener consecuencias negativas en el producto terminado y por lo tanto permiten tanto a nosotros como ejecutores como a los que nos hayan de controlar, como ahí digo en la diapositiva, la sociedad, es decir, aquellos estamentos o personas o profesionales que no necesariamente están familiarizados con los trabajos geotécnicos especiales, permitirles tener un conocimiento sobre cómo se deben realizar ese tipo de trabajos a efectos de su validación. Por todo esto es muy importante la visibilidad y la divulgación y conocimiento de las normas en trabajos geotécnicos especiales, porque solo con su conocimiento pues se puede aplicar, obviamente, y se puede exigir la aplicación de estas normas. Es decir, nosotros como ejecutores y sobre todo en las partes que hayan de controlar y validar nuestros trabajos es importante un conocimiento profundo de este tipo de normas. Difícilmente se pueden aplicar y sobre todo, y eso genera a veces problemas, que quienes han de validar nuestros trabajos pues no dominan y no conocen esas normas y por lo tanto pues su juicio a la hora de validarlos puede estar un poco, digamos, desviado o bueno, un poco condicionado por esa falta de conocimiento y, por supuesto, en todas las partes que están involucradas en los trabajos geotécnicos especiales deben conocer que existen y que son un marco referencial muy importante. Y, por lo tanto, solo mediante su divulgación se puede dar a estas normas una adecuada visibilidad y favorecerse su conocimiento. Para ello son muy importantes jornadas como las de hoy, webinarios y todo lo que tenga que ver con lanzar a la sociedad el conocimiento de la normalización en geotecnia y en trabajos geotécnicos especiales. Sería positiva su presencia en documentación no reglamentaria. Por ejemplo, en la guía de cimentaciones y en las ROM actuales no se las menciona expresamente estas normas de ejecución de trabajos geotécnicos especiales. Y es importante, a nuestro entender, una toma temprana con su conocimiento y existencia, pues, dando mucha importancia a la colaboración nuestra como empresas y de los estamentos de normalización con los organismos de formación, universidades, etcétera. Como ventajas e inconvenientes, la mayoría son ventajas. Todo lo que sea normalizar genera una homogenización de la práctica profesional que permite pues tener ese marco de referencia común del que he hablado antes y, por lo tanto, evitan piratería y mala praxis dentro del sector. Es decir, de que esté normalizada la práctica geotécnica evita que cada uno haga las cosas como le dé la gana. También ponderan en la calidad, es decir, permiten tener un marco referencial con el que supervisar y ejecutar las obras y, por lo tanto, pues bueno, la calidad se ve mejorada. Indirectamente, el saber cómo se hacen las cosas redunda en la siniestralidad, en la reducción de siniestralidad. Es muy importante la seguridad en el trabajo y el hacer las cosas, ejecutar las obras conforme a estándares aceptados por toda la comunidad, reduce esa siniestralidad en las obras, que es algo que siempre nos preocupa a las empresas. Y algo también muy importante, que reducen los tiempos de resolución de conflictos, porque son unas reglas del juego a las que puede uno acudir a la hora de resolver ese tipo de conflictos. Como inconvenientes, las normas de ejecución de trabajos geotécnicos especiales tienen una casuística enorme. Es decir, son múltiples las técnicas y dentro de cada técnica puede haber subtécnicas o subprocedimientos para hacer cosas muy particulares dentro de la ejecución de un pilote, por ejemplo, como tal. Luego, incluirlo en una norma es muy difícil, recoger toda esa casuística. De ahí que puedan ser un poco fruto de encasillamiento el hecho de que su cumplimiento sea obligatorio, porque es muy posible que algunos procedimientos menores no estén recogidos. Y al mismo tiempo, su estricto cumplimiento, a nuestro entender, nos puede suponer un freno, un cierto detrimento a la innovación. Es decir, todo lo que sea hacer conforme a norma las cosas no te permite hacerla de otra manera. Nosotros siempre tenemos la reflexión en relación a que tal vez en las normas, o podría ser muy positivo, el
que se establezca de forma normalizada el cómo establecer procedimientos alternativos. Dado que no pueden establecerse todos, sí un poco establecerse y normalizarse procedimientos que garanticen la calidad de esos otros trabajos alternativos per se no normalizados. Como posibles mejoras en el contenido actual de las normas y para precisamente implementar mejoras de este tipo, formamos parte muchos de nosotros y especialistas dentro de AETES, estamos dentro de esos grupos de trabajo europeos para la redacción y la revisión de estas normas. Quizá la parte que vemos un poquito todavía pendiente de mayor desarrollo es la parte de control y validación. Se exponen tipos de ensayos, de test, pero es todo bastante cualitativo. Y a la hora de nuestra práctica profesional y de nuestras ejecuciones de obras, estamos todavía un poco en un cierto limbo a la hora de cuantificar el qué se hace, el cómo se hace y el cómo se valida lo que se ha hecho a la hora de aceptar el producto que se ha terminado. Es por eso invitamos desde esta webinar y desde esta sala pues un poco a la presencia de todas las empresas y entidades y personalidades implicadas en nuestros trabajos que tomen parte en los procesos de normalización para precisamente recoger este tipo de mejoras. Sería importante, pues, y es importante que en esos comités estén ya no solamente empresas que ejecutamos las cosas, sino empresas que están implicadas en su supervisión y en su aprobación. Ahora mismo, como ha mencionado Gustavo, varias de esas normas están en revisión, con uno de los objetivos es esa homogenización entre ellas y al mismo tiempo una coordinación con lo que será el nuevo Eurocódigo del que nos va a hablar José Istaire al final de este webinario. Y aquí es todo. Agradecer a los asistentes por la atención y a UNE pues, por permitirnos tomar parte en el proceso de normalización de nuestras actividades. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Eduardo. Y pasamos ahora al bloque de dos intervenciones correspondientes a las actividades del subcomité 5 de Obras de Tierra. La primera de ellas a cargo de Álvaro Parrilla, quien creo que no puede estar presente, pero nos lo ha dejado grabada. Fernando, creo que sí está Álvaro. Me ha parecido verle. Pues si está y se quiere manifestar. Se ha conectado, sí, al menos le hemos admitido. Sí. A ver. Álvaro. Bueno. Pero bueno, quizás es poner la presentación que estaba preparada y luego ya si él quiere. Exactamente, a lo mejor quiere matizar algo. Entonces vamos a poner su presentación. Bueno, Álvaro Parrilla es el jefe de área de geotecnia de la unidad de apoyo de la Dirección General de Carreteras del MITMA y nos va a hablar de la importancia de la normalización UNE en la reglamentación geotécnica. Entonces, si queréis, Elena, poner la presentación, por favor. Sí. Buenos días y muchas gracias por invitarme a dar esta presentación sobre la importancia de la normalización UNE en la reglamentación geotécnica. En mi cosecha he añadido yo al título de la conferencia que se trata obviamente de una visión absolutamente subjetiva, porque este tema casi que no se puede abordar de otra manera. En mi caso, pues se llevaba a cabo desde la Dirección General de Carreteras. Empezar por remontarnos un poco a tiempo atrás y, digamos, este concepto que le voy a presentar pues es algo que, hablando con compañeros muchas veces en comités de normalización y en otros foros, pues yo creo que hemos llegado todos un poco a la misma conclusión y es esto de que desde que uno estaba en la carrera, pues siempre voy a hablar de la norma y desde luego yo me atrevería a decir que nadie o prácticamente nadie efectuaba ninguna diferencia entre lo que pueda ser un reglamento o simplemente pues normas UNE o normas NPT o lo que fuera. De hecho, nos referíamos a la norma y la norma era todo. Daba igual, pues eso, que fuese una norma UNE, que fuese un reglamento. De hecho, durante la época universitaria, la mayoría de las normas, entre comillas, que uno utilizaba, en realidad eran reglamentos o habían sido aprobados con rango reglamentario.
Yo lo que recuerdo claramente es que para mí la norma por definición y por defecto era la norma de hormigón, que entonces era la EH91. Obviamente, pues es un Real Decreto, por tanto, pues es un rango reglamentario, se aprobó por Real Decreto. Tendríamos otra de la norma que sonaba uno cuando estaba en la carrera, pues era, por ejemplo, esta, la de drenaje superficial, la 5.2IC o la 6.1IC de firmes, etcétera. Eso sonaba como la norma y, claro, están aprobadas por orden ministerial, son, por tanto, reglamentarios. En cuanto a normas de ensayo, que en realidad eran normas UNE, pues es que yo por lo menos no tenía el concepto claro de tal, porque para mí me aparecía en los libros de texto, decía, ¿cómo se hace el ensayo CBR? ¿Cómo se hacen los límites de Alteberg? ¿Cómo se hace lo que sea? Pues eso estaba en los libros de caminos, en los libros de geotecnia, venía en páginas sueltas, venían ilustraciones, ábacos, cosas así, que luego andando el tiempo, pues uno se da cuenta de que están sacadas realmente de la norma UNE o de la norma LT o de donde provengan, ¿no? Pero desde luego, en la época de estudiante, me atrevo a decir que uno se cuestiona pocas cosas en general y por lo menos por mi parte, pues para mí era todo igual, no hacía distingo entre una cosa y otra. Luego ya después, en la vida profesional, pues ya sí que te empiezas a dar cuenta de que no es todo igual, que no todo tiene las mismas implicaciones y que hay algunas normas que son de carácter reglamentario y que hay otras que son pues tipo normas UNE, normas NLT, etcétera. Yo por lo menos empecé a adquirir conciencia de esto ya, no plenamente, pero por lo menos sí un poco a darme cuenta en la época ya de trabajo en la empresa privada, en mi caso pues en consultoría y también en empresa constructora. Entonces pues ahí ya sí que te das cuenta que no es lo mismo pues a lo mejor una norma en LT que este ejemplo que hemos puesto de la EH91, que es una instrucción aprobada por Real Decreto. Bueno, después, pues uno acabó recalando aquí en la Administración Pública, en la Dirección General de Carreteras, y ahí ya sí que te enteras bien de la diferencia de entre una cosa y otra, ¿no? Ya ves clara lo que es la diferencia entre reglamento y normalización tipo UNE, tipo que sea, pero vamos, en principio tipo UNE, ¿no? Cuando empezamos con el PG3 de explanaciones, drenajes y cimentaciones, que bueno, realmente se empezó en los años 90 y se culminó con su publicación en el BOE en 2002, pues digamos que yo me incorporé a la Dirección General de Carreteras en ese periodo, más bien al final de ese periodo. Este trabajo, la redacción de este PG3 de geotecnia, de esta orden FOM 1382 del año 2002, realmente fue una labor ingente de la Dirección General de Carreteras y del CEDEX. Entonces, he de decir que cuando yo llegué aquí, pues esto ya estaba prácticamente todo redactado y que lo que nos encargamos de hacer en ese momento pues fue revisar un poco que fuese formalmente coherente, las referencias cruzadas, y otra de las cosas era precisamente esto, ver las referencias a la normalización, a las normas UNE en este caso. El PG3 es una cosa que uno se da cuenta en cuanto lo mira, que es un documento estrictamente reglamentario, pues está lleno de referencias de normas UNE, está plagado de referencias a normas UNE. Es más, sin esas referencias a esas normas UNE, y en el ET en este caso, pues es que no se puede entender, porque cuando uno le dice que el contenido, por decir algo, de materia orgánica de un suelo, que para que sea tal clasificación no puede pasar del 0,2%, le tienen que decir cómo se mide la materia orgánica en este caso. Hay varias maneras de medirlo y según lo hagamos nos pueden salir valores que pueden ser 5 veces más o hasta 10 veces más. Entonces necesito decir cuál es el valor de la propiedad que estoy utilizando y no solo cuál es el valor, sino fundamental cómo lo determino, con qué norma de ensayo. Y ahí entraban las normas UNE. Normas UNE, insisto, también normas NLT, entonces normas del laboratorio de transportes, que como saben ustedes, pues era uno de los centros primitivos que acabó conformando el CEDES, ¿no? Bueno, pues la verdad es que eso fue lo que nos encontramos y ahí me empecé yo a dar cuenta de que los reglamentos prácticamente eran, hombre, salvo que fuese de otra cosa, pero desde luego los reglamentos técnicos, este en concreto que estábamos viendo, pues es que era inaplicable si no se dotaba de una serie de herramientas, en este caso las normas UNE, que permitieran decir cómo se realizan los ensayos, qué valores hay que obtener, etcétera, etcétera. Por tanto, son un complemento imprescindible para poder aplicar los reglamentos. Esto es lo que puede uno pensar directamente de la aplicación del PG3 de geotecnia. Por otra parte, luego ya, digamos, madurando un poco todas estas ideas y reflexionando, pues uno se acaba dando cuenta de que eso que durante la universidad entendía como la norma, por ejemplo, la EH91 en este caso,
pues en realidad tenía también un montón de referencias de normas UNE, porque también había pues ensayos que había que hacer a las probetas de hormigón, etcétera, etcétera, y eso pues estaba recogido en normas UNE. O sea que, desde luego, este pliego no es ni mucho menos la excepción. La tendencia general en los pliegos técnicos, y me atrevo a decir en los reglamentos geotécnicos, pues es esto, son reglamentos que tienen un montón de referencias a normas UNE o del tipo que sean, fundamentalmente a normas UNE. Decir también un inciso, que en cuanto a reglamentación geotécnica, con los dedos de una mano los cuento y me sobran, porque reglamentos, o sea, aprobados con rango reglamentario y de cariz geotécnico, no hay demasiados documentos. Me refiero al PG3 de este orden FOM 1382-2002, pero es que muy poquito más hay, muy poquito más. Otros documentos que aparentemente cubren más o menos el mismo campo, en realidad no tienen rango reglamentario en cuanto a su aprobación. Bueno, ¿qué pasó? Pues ya llegó el año 2002, se aprobó el PG3, se publicó en el BOE, fue una alegría inmensa ver aquel BOE lleno de, con esos textos tan chiquititos que había antes, llenos de fórmulas de no sé qué, y dicen, bueno, pues ya está. Entonces, ¿qué se hizo después en este campo? Pues en este campo se hicieron varias cosas. En primer lugar, había, pues, como tienen ustedes aquí, decenas, pero bastantes decenas, no una ni dos, de referencias a normas UNE y un NLT con criterios, con valores para poder aplicar el reglamento, el PG3 en este caso. Lo primero que se hizo, o de lo primero que se hizo nada más a aprobar el PG3, fue debido también a que hubo una reactivación del Comité CTN 103 Geotecnia, presidido entonces por Carlos Oteo. Pues lo que hicimos fue pensar en que, visto que ya cada vez había más normas UNE-EN dentro del pliego, pues que parecía razonable que todas las normas técnicas que incluyéramos en nuestro reglamento fuesen normas UNE. Y una de las cosas que se hizo fue, pues digamos, pasar, entre comillas, esas normas NLT a normas UNE. Esto no fue ni mucho menos automático, porque las normas NLT sí que hubo bastantes que se hicieron ex profeso para el PG3, pero al pasarse ya a rango UNE, que por tanto se podían aplicar a cualquier otro campo fuera de la carretera y demás, pues sí que hubo un periodo de, digamos, de reflexión, intervinieron más expertos, algunos tuvieron más adiciones, otras prácticamente quedaron literal, tal como era la NLT, pero bueno, sí que hubo ahí un periodo de unos años que estuvimos, digamos, pasando, entre comillas, las normas NLT a normas UNE. Eso nos llevó, pues ya le digo que 5 o 6 años perfectamente. Esta fue, insisto, una de las primeras cuestiones que desde la Dirección General de Carreteras pusimos encima de la mesa del Comité CTN 103 Geotecnia. Cuando esta labor estaba terminada, ya, o prácticamente terminada, pues hubo algo que fue un poco, pues me atrevo a decir que como una revolución o bueno, pues un cambio de mentalidad, digamos que fuimos un paso más allá en cuanto a la aplicación de las normas UNE en la reglamentación. Y fue que en el año 2009 apareció el Comité Europeo CENTC 396 de obras de tierra. Aunque ya veníamos participando en los comités europeos TC 288 de trabajos geotécnicos especiales, fundamentalmente a través de AETES y del CEDEX, y del TC 341 de ensayos geotécnicos a través fundamentalmente del CEDEX, esta labor, digamos, de seguimiento y de participación en grupos europeos, pues en el año 2009, con la aparición de este Comité de Obras de Tierra, pues tuvo para nosotros, pues fue un reto importante, porque pensamos en el foro del Comité 103 de Geotecnia que, bueno, pues que estas cuestiones, que estas, digamos, entre comillas, normas de tierras, que habían sido algo país a país y que eran difícilmente extrapolables de unos países a otros, porque las normas francesas no tenían nada que ver con las alemanas, ni con las españolas, ni con las británicas, ni con nada. Más o menos estas normas de tierras, cada país provenían un poco de la cultura ya de después de la Segunda Guerra Mundial, y cada país había ido haciendo un poco de su capa un sallo, ¿no? Entonces, era la primera vez que expertos de toda Europa se reunían para hablar de obras de tierra, porque aunque, bueno, existían los eurocódigos que tenían un pequeñísimo capítulo dedicado al diseño de las obras de tierra, pero esto ya era un trabajo monográfico. La verdad que se nos ofreció como un reto apasionante, y lo primero que dijimos es: aquí tenemos que estar. O sea, eso está claro, esto va a empezar en toda Europa y aquí tenemos que estar. No solo por lo que estas normas europeas puedan suponer a la reglamentación española, sino porque ya en aquel entonces era muy evidente que todas las empresas españolas, tanto de ingeniería como constructoras,
pues tenían que trabajar fuera de España, y no solo que tenían que trabajar, sino que estaban trabajando fuera de España, eran absolutamente punteras y que parecía razonable que para trabajar en un país X, pues que existiesen normas comunes y no que tuviéramos que ser cada país su norma y demás, como venía siendo hasta ahora, y como posiblemente siempre acabe siendo, pero lo lógico también es que haya bastante parecido entre normas nacionales en el caso de las tierras. En nuestro caso, pues lo que decidimos fue integrarnos en la estructura de ese comité y participar activamente con bastantes delegados y formar dentro del Comité 103 pues un grupo espejo español que siguiera estos trabajos y que un poco los delegados españoles ante este comité europeo pues llevaran una postura clara y demás. Sí que les puedo decir que yo he sido delegado en uno de estos grupos de trabajo que se hicieron en 396 y que es una experiencia personal y desde luego profesional absolutamente para mí extraordinaria. O sea, tiene uno el privilegio de sentarse con grandísimos expertos de prácticamente todos los países del continente. Entonces, pues es una experiencia personal increíble, que yo a todos ustedes que tengan la oportunidad de hacer algo parecido, les animo sin ninguna duda a que lo hagan. A que lo hagan, desde luego, sin complejos, porque lo que uno se da cuenta cuando llega allí es que, bueno, pues que es evidentísimo, pero que no hay que tener ningún complejo, ningún problema, ni nada de nada. Se pone uno a trabajar con los demás y ya está, ¿no? Entonces, pues sí que ha sido una experiencia profesional tremenda. Sí decir que estas normas europeas de tierras que han empezado por la serie 16.907 están ahora mismo normalizando también ensayos, bastantes ensayos de campo y laboratorio relacionados con las obras de tierra que no estaban normalizados a nivel europeo. Decir también que estas normas 16.907 ya no son la clásica norma de ensayo que uno tenía en la idea que era la norma SUNE, no, esto va mucho más allá. Son normas integrales que comprenden todo, desde el diseño preliminar de la obra de tierra hasta el control de calidad, por supuesto pasando por la ejecución, etcétera, etcétera. Entonces, son normas que en el concepto, bueno, digamos que tradicional, se parecen bastante, aunque no formalmente, pero se parecen bastante a un reglamento, porque en realidad empiezan definiendo el terraplén o la obra de tierra desde el principio, desde su concepción. Por tanto, insisto, son normas integrales que van mucho más allá de la simple norma. Este tema de las normas integrales de proyecto, de cálculo, de todo, pues tiene su culminación, en mi opinión, en los eurocódigos. Los eurocódigos estructurales, dentro de los cuales la geotecnia estaría en el Eurocódigo 7, pues es lo mismo o incluso va más allá. Es una norma completamente integral que hay que utilizar en conjunto con las demás. La tendencia, ¿cuál es la tendencia de la reglamentación en geotecnia y demás? Pues hombre, pues no es una cuestión que sea objetiva, por eso he procurado llamar a esta breve charla, pues un poco es una visión subjetiva, pero desde luego entiendo, veo, y en otros países está pasando y en el nuestro también, que la reglamentación nacional va convergiendo por la vía de estas normas CEN, en este caso de estas normas UNE-EN, de estas normas EN. La reglamentación de los países de Europa va convergiendo por la vía de estas normas hacia su armonización. Bien puede ser por la vía de sacar reglamentos e incorporar ideas que están ya en estas normas, que es una cuestión muy difundida y bastante extendida ya a día de hoy, como lo que puede ser directamente la aplicación de estas normas europeas, casi me atrevo a decir como reglamentos, de tal manera que en los reglamentos de cada país se diga que, por ejemplo, por decir algo, que las obras de tierra o que las estructuras de tal tipo se van a calcular con esta norma EN, en este caso. Eso es una cuestión que, por otra parte, pues es bastante razonable, porque no olvidemos que las normas EN lo que van buscando, además de la armonización técnica, es la armonización económica, la unicidad de mercado, etcétera, etcétera. Y para que un mercado sea verdaderamente único y todos los profesionales de toda Europa tengan las mismas oportunidades en todos los países y demás, está claro que deben trabajar con unas normas técnicas que sean comunes. Si no 100% comunes, como mínimo con un fundamento común importantísimo y quizá con alguna especificidad local. No voy a decir que no. Pero normalmente el trasfondo común debe ser elevadísimo, cuando no integral. Y tampoco debe extrañar a nadie que
que cuando la Unión Europea, por ejemplo, pues imagínense ustedes, saque unos pliegos para contratar unas autopistas para las cuales dé dinero o lo que sea, pues no tiene nada de particular que diga que las normas técnicas con las que se redacten los proyectos para hacer esas infraestructuras que sean las de las normas europeas que emanan de CEN, que a su vez pues tiene una clarísima vinculación jurídica y de toda índole con la Comisión Europea. O sea, es que eso es absolutamente lógico y creo que es lo normal y hacia lo que vamos. Me atrevería a decir, por tanto, que eso no es el futuro, sino que directamente es el presente. Entonces, pues poco más puedo añadirles. Simplemente reiterar mi agradecimiento a UNE, decir que, un poco como repaso, que el peso de las normas EN en el Comité CTN 103, es decir, de las normas europeas en el Comité Español de Geotecnia, pues es elevadísimo, de tal manera que empezamos haciendo normas españolas y siguiendo algunas europeas y ahora prácticamente el proceso es el contrario. O sea, participamos en las europeas y ocasionalmente se redacta alguna española. También diré que varias normas españolas, por ejemplo, del campo de las obras de tierra, pues se está trabajando en CEN para convertirlas en normas europeas, cosa que es bastante lógica también. Que seguimos los comités europeos 257 de Eurocódigos, 288 de trabajos geotécnicos específicos, 341 de ensayo geotécnico, 396 de obra de tierra. El papel de España en todos ellos, sinceramente, creo que me atrevo a decir que es bastante bueno. Y que, bueno, pues que con estas normas europeas, sin duda, se persigue la armonización de la reglamentación en Europa, cuando no su utilización directamente como reglamentación, que, por otra parte, es bastante lógico, y que, en cualquier caso, se debe tener en cuenta lo que toda Europa está de acuerdo a la hora de redactar reglamentación española, aunque sea específica. Poco más les puedo añadir, solo pues, reiterar mi agradecimiento y, bueno, pues simplemente un saludo, muchas gracias. Y nada, pues seguimos con el webinario. Muchas gracias. Muy bien, pues agradecemos a Álvaro Parrilla, tanto si está como si no está presente, su muy interesante intervención y tan personal. Y pasamos sin más dilación, porque llevamos un cierto retraso, a la siguiente intervención, que va a hablar específicamente de estas normas de obras de tierra y que correrá a cargo de Pilar Segura, jefe de Servicio de Materiales y Pavimentos de G-Gravity Ingeniería. Pilar. Buenos días a todos. Voy a ser muy breve porque entiendo que vamos muy mal de tiempo. Entonces, un poco con la misma filosofía de la charla de Álvaro, yo lo que quiero mostrar es mi experiencia compartida con Sonia Bautista de Acciona en el Comité Europeo en el desarrollo de las normas en el TC 396 de Edwards. La ventaja enorme de estos comités, por lo menos desde el punto de vista de pertenecer a una constructora de ámbito internacional, como es el caso de Acciona o de Dragados, es que estos comités permiten generar normas de ámbito europeo, lo cual, desde el punto de vista de una constructora, nos da un marco de trabajo que nos protege y nos da las reglas del juego, no solo para trabajar en España, que es nuestro ámbito natural y de donde hemos salido, sino para trabajar en todo el resto de los países en el que en este momento la mayor parte de las constructoras españolas estamos trabajando. Desde luego para Europa, pero también hay que entender que las normas europeas tienen un alto grado de aceptación fuera de lo que es Europa. Y eso también a las empresas constructoras nos da un punto de apoyo muy importante. Tal y como ha dicho Álvaro, el pertenecer a estos grupos, en el que desde luego hay que ir teniendo muy claro que la experiencia en España y los conocimientos que tenemos están al mismo nivel que el de cualquier otro experto, pero te da la posibilidad de trabajar con grandes expertos de otros países que tienen experiencia con diferentes suelos, porque evidentemente no todos los suelos presentes tienen las mismas características en un país o en otro, con diferentes condiciones ambientales que tienen una extraordinaria influencia tanto en el comportamiento a medio y largo plazo de las obras de tierra, pero desde luego fundamental durante la ejecución de dichas obras de tierra, con lo cual
esta posibilidad de intercambiar experiencias con expertos de otros países del ámbito europeo, lo primero enriquece muchísimo la norma final que se pueda desarrollar y desde luego enriquece a todos los que intervienen en estos comités. Uniendo con este último punto, el compartir diferentes experiencias y técnicas que no tienen por qué estar implementadas en el país de origen, pero el que la experiencia de otros te puede llevar a intentar implementarlas en tu país o a desarrollarlas. Y lo que sí que creo que es muy importante es que es necesario poner en valor la experiencia que hemos tenido en España durante los últimos 20 o 25 años. Probablemente somos uno de los países que ha desarrollado un mayor volumen de proyectos y de ejecución de obras, con las consecuencias que eso tiene de aciertos y de errores, y creo que la experiencia obtenida hay que ponerla en valor y compartirla y hacer que quede reflejada. El punto de vista de las empresas constructoras, pues yo creo que aportamos experiencia en diferentes campos, porque nuestra experiencia no se limita a un solo tipo de obra de tierra, sino que abarcamos desde autovías, alta velocidad, ferrocarril convencional, obras hidráulicas, obras marítimas, con lo cual la experiencia amplia que tenemos, y no solamente en diferentes campos, sino también en diferentes países, creo que es algo que se debe tener en cuenta. Las normas europeas, desde luego, tal y como he dicho antes, nos dan una base para realizar trabajos y proyectos en el ámbito europeo, pero es que además tanto las UNE como las EN son exportables a países fuera del ámbito europeo, sobre todo Sudamérica, en donde existe un gran respeto a todas las normas que emanan desde España y desde Europa, pero las normas europeas también están muy respetadas y dan un apoyo para trabajar en Canadá o en Estados Unidos, lo cual, de cara a la realización de nuestros proyectos, diseños, procesos constructivos y ejecución, nos permite una base técnica y un apoyo técnico que es muy considerable. En lo que es el desarrollo y revisión de las normas, considero muy importante que la transmisión de experiencias, es decir, no todas las normas en su aplicación siempre han sido, la aplicación ha sido correcta. Es muy importante saber dónde la aplicación de una norma puede fallar. Evidentemente, lo primero es por una mala ejecución o por un fallo en el desarrollo o en la ejecución o la aplicación de esa norma, pero también hay veces que es que el error está en la norma desde su inicio. Hay que saber asumirlo y la experiencia permita cambiarlo. Desde mi punto de vista personal, yo he hecho en falta publicaciones o jornadas en las que se transmitan lo que los británicos llaman las lessons learned. Somos muy dados a publicar y hacer jornadas demostrando los grandes proyectos o lo bien que hemos hecho las cosas, los grandes aciertos, pero muy poco respecto a analizar cuando se han producido errores, cuando hay defectos, llevar ese análisis, cuáles han sido las causas, por qué se ha producido, cuando probablemente de lo que más se aprende es de los errores y no de los aciertos. Y desde luego la gran necesidad que hay de avanzar en desarrollo y evolución de normas. Para el futuro, yo soy del punto de vista de que es necesaria una mayor presencia de las empresas constructoras, tanto en los grupos nacionales como en los internacionales, ya que aportamos una visión ligeramente diferente a la de los demás y desde luego más práctica. Creo que hay que ser críticos para continuar evolucionando. O sea, el considerar que todo lo que se ha hecho en el pasado está bien, no creo que permita evolucionar. Hay que analizar lo que tenemos y criticarlo en lo que sea necesario y evolucionar. Y en este sentido las normas deben ser un elemento vivo. O sea, junto con la transmisión de experiencias y su aplicación, creo que deben estar en una continua evolución
y que para eso están las revisiones periódicas en las que hay que intervenir y matizar todo aquello que se vea que es mejorable. Y hasta aquí mi presentación. Muchas gracias por vuestra atención. Muchas gracias, Pilar, y muchas gracias por hacer esa llamada a una mayor participación de las empresas constructoras. Pasamos entonces a la última intervención correspondiente a las actividades del subcomité 4 del Eurocódigo 7 Proyecto Geotécnico, a cargo de José Estaire, jefe de área de infraestructura tecnológica del Laboratorio de Geotecnia del CEDES. José. Hola, buenos días. ¿Veis mi pantalla? Sí, bueno, buenos días a todos. Voy a hablar de la normalización en el ámbito del proyecto geotécnico y esto nos lleva necesariamente a pensar en el Eurocódigo 7. Eurocódigo 7 que se llama Proyecto Geotécnico, que en su versión actual, la que tenemos encima de la mesa, vigente, es del año 2004, y mi presencia aquí en este foro es para presentar las ideas que hay detrás de la nueva generación de Eurocódigos, cuya versión futura se piensa que estará lista para su uso en el año 25, dentro de unos 2 o 3 años. Cuando se habla de normalización, se habla de trabajo en comités de normalización. A nivel europeo hay que pensar que todos los eurocódigos se elaboran en el TC 250. En el subcomité 7 es el correspondiente a la labor geotécnica. Y a nivel español está en un comité un poco distinto al que estamos hablando todo el tiempo, que es el comité 140 SC7. Este comité está formado por 35 personas actualmente y realmente que vienen de distintos ámbitos de la comunidad geotécnica nacional. Entidades estatales, Dirección General de Carreteras, Agua, Vivienda, ADIF, Puerto del Estado y nosotros CEDES, 4 asociaciones profesionales, AETES, el Colegio de Geólogos, la Sociedad Española de Mecánica de Rocas y la Española de Ingeniería Geotécnica, 5 universidades de Cantabria, Vigo, Sevilla, Politécnicas de Madrid, Cataluña y Barcelona, empresas consultoras y empresas constructoras. Llamo la atención aquí de que solo hay 3 empresas constructoras, llamando la atención a esa llamada que ha hecho también Pilar, a la importancia que tenga que las empresas constructoras estén. En el fondo, la idea que subyace en esta llamada a expertos es que realmente las normas se hacen a través de la Comunidad Geotécnica Nacional. La Comunidad Geotécnica Nacional somos todos los que estamos escuchando este webinario y muchos más, pero no es algo que se haga en un cuarto oscuro por parte de unas personas que no tienen que lo hacen de forma poco transparente. Todo lo contrario, el proceso de generación de normas es un proceso abierto, es un proceso además transparente, completamente transparente. Ya se ha dicho en otras charlas, pero como este comité es un poco distinto al comité 103, ahí está mi dirección de email. Todas aquellas personas que quieran trabajar en el futuro Eurocódigo 7, mándenme un correo y yo ya me pondré en contacto con ustedes para comenzar el proceso de que pertenezcan a este comité. El actual Eurocódigo 7 que está vigente, tiene fecha de 2004 y la Comisión Europea ya en el 2010, o sea, 6 años después, empuja a CEN a que empiece a pensar en la nueva generación de eurocódigos. Y para eso pone encima de la mesa un presupuesto directo de 11,5 millones de euros, más al que hay que contar todo el tiempo no contabilizado ahí pagado, podemos decir, por las empresas de los tiempos de los expertos. Ahora mismo ya tenemos encima de la mesa el borrador definitivo con fecha de abril del 21 y actualmente se está trabajando en los distintos comités nacionales y en el comité europeo para comprobar que todas las referencias cruzadas estén bien, que todos los ajustes estén todo correcto, para al final del 2024 tener el voto final, sí o no, para dar su aprobación definitiva a estos documentos. Por ahora parece ser que todo va funcionando en línea correcta y tendremos un voto favorable, más o menos común y unánime. Posteriormente se pasará a traducción al alemán y al francés, junto con el inglés, las normas oficiales de CEN, para publicarlo en el 2025 y ahí empezará otro trabajo muy importante que son la redacción de los anejos nacionales. Anejos nacionales en los que cada uno de los países realmente fija el nivel de seguridad que se le quiere dar a sus obras. En este momento llamo también la atención de la importancia que tendría que en el futuro
España pasara a ser uno de los miembros europeos que más utiliza el Eurocódigo 7. El Eurocódigo 7 en España ahora mismo se usa poco, yo diría que habría que utilizarlo más, fundamentalmente pensando en que ahora mismo la actividad de las empresas españolas está fundamentalmente focalizado hacia el exterior, y ahí en este mapa del mundo se puede ver que los países en azul son los países que han adoptado, son los países de CEN, adoptado por tanto el Eurocódigo como norma de uso. Pero además hay que pensar que hay unos países en rojo que van a adoptarlo, aunque no están en CEN, entre los que destaca Rusia por su gran tamaño. Generalmente también los países de la influencia africanos de influencia francesa y los países de la Commonwealth de influencia británica también o lo han adoptado o han expresado interés en los eurocódigos. Y como ha dicho también Pilar Segura, con muy buen criterio, el Eurocódigo 7 está escrito en un marco conceptual que son el mismo marco conceptual que se utilizan en las normas americanas y canadienses. Por tanto, el conocimiento, el uso del Eurocódigo 7 permite, vamos a decir, una utilización de todas las normas prácticamente mundiales. Por tanto, llamo otra vez a una llamada a todas las empresas, a toda la comunidad geotécnica nacional española, a que tomen como propio el Eurocódigo 7 en el futuro y empujen también a las autoridades nacionales a que las adopten en la reglamentación, como bien también ha apuntado Álvaro Parrilla. Dos puntadas solamente desde el punto de... entrando un poco en materia, en tema técnico, a lo que tampoco es el objetivo de esta charla, pero simplemente para poner en valor lo que viene a ser el futuro Eurocódigo 7. Actualmente tenemos el Eurocódigo 0, que es el de bases de cálculo, que se llama bases de cálculo estructural, y tenemos dos partes del Eurocódigo, la parte 1, reglas generales, y la parte 2 de investigación geotécnica. En el futuro vamos a tener que tener en cuenta 4 documentos. La primera cuestión es muy importante. El Eurocódigo 0 ha pasado a denominarse bases de cálculo estructural y geotécnico. Por tanto, la Comunidad Geotécnica Europea ha hecho valer sus derechos y se ha puesto en el mismo nivel que la comunidad estructural. Esa es la primera cuestión. Con lo cual se ha dado importancia a la geotecnia dentro del mundo de la construcción. La segunda cuestión es, el segundo documento es la parte general, pero lo importante es el documento 2, que se llama Ground Properties, dando énfasis a la importancia que tiene en el mundo de la geotecnia la determinación de los parámetros geotécnicos, del terreno, como elemento diferenciador con respecto a los demás eurocódigos, cuyo material con el que trabajan es un material creado por el hombre. Nosotros trabajamos con un material natural y, por tanto, necesitamos tiempo y dinero para investigarlo y conocerlo. Y la tercera parte del futuro Eurocódigo ya son todas las modelos de cálculo que nos van a servir para verificar las distintas estructuras geotécnicas. Y la última pincelada sobre técnica es que realmente el futuro Eurocódigo, si lo miramos desde lejos, realmente se configura como un documento que nos habla sobre la ingeniería del proceso del proyecto geotécnico. De tal manera que realmente lo que habla fundamentalmente es de 4 tareas más 1. 4 tareas, la primera tarea siendo todas las actividades conducentes a conseguir que el proyecto asegure el nivel de fiabilidad que los eurocódigos requieren, y para eso, a través de una serie de actividades, se genera, o cada una de las estructuras geotécnicas quedan clasificadas en una categoría geotécnica que después alumbrará los distintos procesos en las siguientes tareas. La tarea 2 es la tarea de la modelización del terreno, en la que a través de la investigación del terreno, con sus ensayos de campo y de laboratorio, se obtiene el modelo del terreno y los primeros valores derivados de esa investigación. La tarea 3 realmente es el meollo de la cuestión, son todas las actividades tendentes a verificar los estados límite últimos y de servicio de las estructuras geotécnicas. Y no hay que olvidar una cosa muy importante, es que el Eurocódigo 7 futuro piensa además también que el proyecto no termina en el proyecto sin más, sino que hay que pensar también, el proyectista debe de pensar en cómo implementa el proyecto durante la ejecución y, por tanto, se debe de generar unos planes de supervisión e inspección para verificar que lo que se va a construir
cumple las hipótesis de proyecto y además también poniéndolo en relieve, se deben de generar unos planes de mantenimiento y de monitorización para asegurar que los estados límite últimos y de servicio que se han verificado en proyecto se verifiquen a lo largo de toda la vida útil del proyecto. Por último, una tarea transversal es todas esas tareas con la idea de que sea totalmente transparente el proceso, deben de quedar plasmadas en sendos informes. Y así a la tarea 2 está asociado el informe de reconocimiento geotécnico, a la tarea 3 está asociado el informe del proyecto geotécnico y a la tarea 4 el registro de la construcción de la estructura geotécnica. Por último, decir que se entiende por estructura geotécnica dentro del Eurocódigo todas las actividades geotécnicas de las que estamos normalmente acostumbrados: desmonte, terraplenes, cimentaciones, estructuras de contención, anclajes, terreno reforzado. Las técnicas de mejora del terreno también se han sido incluidas y quedan determinadas como estructuras geotécnicas. Eso es todo. Por último, recordar todas las personas que estén interesadas en trabajar en el Comité Nacional relacionado con el Eurocódigo 7, pónganse en contacto conmigo y muy gustosamente les haremos miembros del comité. Muchas gracias, eso es todo. Muchas gracias, José. Muchas gracias a todos los ponentes y desde la presidencia del comité lo que esperamos es que estas intervenciones, este seminario haya servido para eso, para llamar la atención a los colegas, a la comunidad geotécnica, para que participen más intensamente en la actividad de normalización en geotecnia, en la actividad de este comité. Y por mi parte nada más, yo voy a pasar la palabra a Raquel Martínez, responsable de negocios de construcción de UNE, para que proceda al cierre formal de la jornada, también agradeciéndole los buenos tiempos que la tuvimos llevando las riendas de este comité. Cuando quieras, Raquel. Bueno, Fernando, me ha alegrado muchísimo volver a ver caras conocidas y muchos de la gente con los que estuve compartiendo con vosotros en mi anterior etapa. Para ir cerrando la jornada, como tú decías, Fernando, agradecer esta visión tan completa que han dado todos los ponentes, ¿no?, de todo lo que es la actividad de normalización y todo el panorama de la normalización en el ámbito geotécnico con estas charlas tan interesantes. Aunque ya has comentado, sí que me gustaría incidir en varias de las ideas que ya se han comentado, ¿no? Sobre todo en la relevancia de las normas técnicas que se desarrollan en este Comité 103 de Geotecnia, en los diferentes ámbitos, ¿no? En los ensayos, en la ejecución de trabajos geotécnicos, en las obras de tierra, en el diseño geotécnico, que aunque es de otro comité, también guarda mucha relación. Esta relevancia, pues bueno, ya lo habéis ido comentando, se pone de manifiesto con la citación, esa referenciación de las normas UNE en la legislación, no solamente en la reglamentación, también en los pliegos contractuales. Y como decía uno de los ponentes también, la relevancia porque las normas al fin y al cabo son una marca de referencia, ¿no? Son unas reglas de juego, son un lenguaje común que nos sirve a todos para funcionar en el mercado. Y incidir en lo que habéis incidido en la mayor parte de las ponencias, ¿no? La importancia y la necesidad de participar en la normalización. Como decía también otro del mismo ponente, Eduardo, que decía esa toma de contacto temprana con las normas, ¿no? ¿Por qué es importante participar en la normalización? Por esa capacidad que tenemos de influir en las normas que luego van a ser las que se incorporen a nuestro catálogo normativo. Como decíais, poner en valor esas prácticas, esas tecnologías, esas metodologías nacionales y españolas. Y la importancia de participar es a nivel nacional, pero es que la participación a nivel nacional es la que luego nos va a permitir, como habéis dicho, influir en esa normalización europea e internacional que ocupa gran parte de la actividad de normalización. Pero bueno, que no queda reducido también a esos ámbitos, porque como hemos visto, hay campos por desarrollar que pueden desarrollarse a nivel nacional. Por tanto, desde aquí, animar a la participación, como habéis venido haciendo todos los ponentes. Las normas que decía Pilar son un elemento vivo, están ahí, la participación está abierta. Y bueno, confío en que la jornada haya sido de vuestro interés. Yo creo que ha sido francamente interesante. Y bueno, si no hay más dudas, yo creo que se puede dar por finalizada la jornada, se puede dar por terminada.
Sí, incidir en lo que decía Elena también anteriormente, el informe se va a poner a disposición del público, el informe que ha presentado Elena, va a estar, la grabación de la jornada también va a estar a disposición en el canal de YouTube y entiendo que tampoco hay problema en distribuir las presentaciones e interés por parte de los asistentes en disponer de ellas. Y por mi parte nada más, yo creo que con esto podemos dar, Fernando, por finalizada la jornada y cerramos oficialmente la jornada. Muy bien, pues muchas gracias Raquel, Paloma, Elena, muchas gracias a todos los ponentes y damos por terminada el seminario. Gracias a todos. Gracias a vosotros. Hasta luego.